sea, si el informe técnico dice la empresa tal ha implementado y funciona, porque son los dos, implementa y funciona adecuadamente, es el fiscal que va a deliberar en su pronunciamiento antes de pasar a formalización si hace la disposición de formalización, no continuación de investigación preparatoria o archivo, no lo vincula. Entonces es dispositivo y esto pasa a ser un informe técnico. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes van a ser los peritos de parte? En este caso, la SMBC está dando cursos para que nosotros podamos venir a ser peritos de parte, o los que hemos hecho cursos de pronto en otros países como en Colombia, y el AP Plus, por ejemplo, a mí me acreditó para ser auditor externo, tendría la capacidad. Entonces es un tema que está libre, ¿no? Que tendríamos que de alguna manera impulsar. Yo creo que es un tema que se implantó. En algún momento todos se emocionaron y todos nos fuimos al lado doctrinario y estamos dejando un poco el lado práctico. Correcto. Que muchas veces suele pasar y que deberíamos comparar cómo está viniendo en los otros países, pero desde el punto de vista práctico, ¿no? Bueno, yo considero que en Francia el tema del compliance ya era parte de la cultura. Si bien es cierto, no era obligatorio, pero ya venía siendo en otras ramas del derecho. O sea, hay que entender y dejar claro que el compliance es el sistema de prevención para cualquier área del derecho, ¿no? Y ellos ya tenían un poco esa cultura. Y por otra parte es que el Código Penal francés ya incorporó la responsabilidad penal de persona jurídica desde 1992, hace muchos años, ¿no? Entonces, lo cual a nosotros incluso nos cuesta todavía en la mentalidad tanto del fiscal, juez, incluso abogados, de cómo tomar las conductas de la persona jurídica como un hecho relevante penalmente. Es lamentable que hasta el 2024 la Superintendencia de Mercado de Valores había sido requerido para 12 informes técnicos. Desde el 2016 que fue implementado al 2024 solamente 12. Y de las 12 ningunos habían sido admitidos porque la Fiscalía no había cumplido con los requisitos de admisibilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grig-Lake. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos por Grig-Lake TV todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jimmy Percy Guacho Pizarro, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster por la Universidad de Lorraine, Francia, y también con estudios de doctorado concluido por la misma casa de estudios. También ha sido ex abogado senior de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao y también es presidente de la Asociación de Observatorio de Derecho Internacional de Francia. Asimismo, también se ha desempeñado como docente de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad Científica del Sur. Con él vamos a tratar el día de hoy, vamos a conversar sobre un tema que ya seguro muchos de ustedes han escuchado. Me refiero sobre los programas de cumplimiento en materia penal o más conocido en inglés como Criminal Compliance. Pero principalmente de este tema lo que vamos a abordar es un tema bastante interesante relacionado al tema probatorio. Me refiero al valor probatorio del informe técnico emitido por la Superintendencia del Mercado y Valores en el marco del Criminal Compliance. Me explico. ¿Cuál es el valor probatorio de este informe técnico emitido por la SMB en el marco de un programa de cumplimiento en materia penal, en el marco de cuando se abre una investigación a una persona jurídica para determinar si tiene o no responsabilidad administrativa según la Ley 3424? ¿Qué rol probatorio juega este informe de la Superintendencia del Mercado de Valores? Todo esto vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias, Hugo Mendoza. Es un placer estar acá con usted, doctor. Asimismo, pues,
Anteriormente también hemos estado visitando a los amigos, presentándolo acá tu libro que acabas de publicar, que es un libro trascendental. Entonces yo encantado en compartir contigo sobre el tema del informe técnico emitido por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Correcto. Bueno, más bien nosotros contentos de tenerte aquí en nuestro programa para hablar de este tema interesante que conocemos también, que dominas, y quisiera pues que nos trates un poco, ¿no? Nos expliques cuál es ese valor probatorio que tiene el informe técnico emitido por la Superintendencia del Mercado y Valores en el marco de una investigación que se pueda seguir a una persona jurídica. Bueno, es trascendental la implementación en principio del compliance como un sistema de prevención. Esto en base a los programas que ya se venía implementando en Estados Unidos en 1977 con el Foreign Corruption Act y posteriormente adoptado por el Organismo Mundial de Comercio y también la ONU en la lucha anticorrupción 2003. Y así progresivamente, pues todos los países se han visto en la ola de la necesidad de luchar contra la corrupción, porque anteriormente, lamentablemente, pues los estados que tenían participación con inversiones internacionales, la regla para ellos o lo común para ganar un caso era pues hacer corrupción, incluso que en algunas situaciones les servía como para deducir impuestos, ¿no? Entonces, bajo esa ola, pues se ha generado este sistema de prevención y uno de los puntos prácticos de aplicación concreta, porque muchas veces hablamos de teoría sobre la autonomía o factores de esa naturaleza, en esta situación llegamos allá a la aplicación concreta. O sea, nosotros tenemos nuestra ley del 2016, 3424, y posteriormente el decreto supremo que fueron modificando. Entonces acá tenemos dos ámbitos. Uno previo a la ley 31740, en el cual le da un enfoque distinto a este informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores al anterior, en el cual yo considero pues que hay una marca la diferencia y la trascendencia es en el sentido que el anterior a la modificación se legislaba como que si el informe técnico era un sistema implementado y funcionalmente adecuado, es el término que usa la ley, el fiscal que ha requerido dicho informe no podía continuar con la investigación, simplemente tenía que archivar de manera imperativa. Y actualmente la nueva norma tienes tres opciones, ¿no? O sea, bueno, el informe técnico va a dar tres resultados. Uno que diga que ese sistema de implementación fue adecuado, otro parcialmente adecuado y el último que es inadecuado. Entonces, en el primer supuesto, que era homólogo al anterior, le da la potestad al fiscal para que éste decide si formaliza o archiva, teniendo un valor de informe técnico oficial, el mismo que podrá ser rebatido posteriormente con los abogados con sus informes de parte. Pero con esto termino. Es lamentable que hasta el 2024 la Superintendencia de Mercado de Valores había sido requerido para 2 informes técnicos. Desde el 2016 que fue implementado al 2024 solamente 12. Y de las 12 ningunos habían sido admitidos porque la Fiscalía no había cumplido con los requisitos de admisibilidad. Es decir, poner los hechos de la empresa, la denominación, la determinación de cuándo inició los hechos. Entonces es lamentable, pero posterior a dicha fecha ya vienen siendo admitidos. Eso es lo que te podría comentar. Correcto. Por el momento. Sobre este último punto que menciona, de que no fueron admitidos, para que nos explique un poco más, no fueron admitidos los requerimientos de la Fiscalía para que la Superintendencia de Mercado y Valores emita ese informe por una mala solicitud de la Fiscalía. Efectivamente, ¿no? En cada rechazo, cada vez que le declara inadmisible, muchas veces eran por factores que no estaban previstos dentro de los delitos que está previsto en el artículo 1 de la ley 3424. Estos son pues los delitos que ya sabemos, ¿no? Todo lo que es corrupción de funcionarios, lavado de activos y lo último que fue incorporado, defraudación tributaria y aduanera. Entonces, podía ser que en esos casos no fijaban esos delitos, o podría ser que
muchas veces lo pedían para hechos del 2017, lo cual no podían pedirlo, ¿no? Tenían que pedirlo a partir del 2018. Entonces, fueron factores de esa naturaleza, o muchas veces se centraban en la imputación a la persona natural y no a la imputación a la persona jurídica como tal. Entonces, bajo esos factores, pues han sido rechazados porque no cumplían con los presupuestos exigidos. Y previo a eso, también la empresa tenía que decir que tiene un sistema de prevención. Y ahí va un problema. Tenemos un sistema de prevención en el cual es de manera libre, que ellos podrían introducir en su sistema. Y si hay algunas empresas que no lo hacen, nunca lo van a citar. Por lo tanto, era imposible jurídico para la Fiscalía pedir un requerimiento de informe técnico cuando la empresa nunca lo ha solicitado. Entonces, desde ya había un factor en desventaja, lo cual yo considero que es positivo mirar un sistema de derecho comparado al sistema francés, que es también del 2016, pero que ellos ya tienen muchos casos resueltos, porque ellos tienen dos organismos que trabajan muy activamente, que es el AFA, que es la agencia francesa de anticorrupción, que coadyuva la implementación, apoya, colabora en que las empresas implementan, y la Convención de Interés Público, que es un sistema como la Fiscalía. Tenemos los principios de oportunidad cuando vemos delito de conducción en estado de ebriedad, y en la Fiscalía se hace un principio de oportunidad, no genera antecedentes. Entonces la Convención de Interés Público tiene esa potestad de poder terminar el proceso con una especie de mecanismo alternativo que no va a generar antecedentes, pero que les impone unas multas fuertes de 40 millones, y lo cual es algo positivo. Correcto. Ahora mira, lo que nos acabas de mencionar, en Francia, ¿no? Tú que has estado allá muchos años y has estudiado también y conoces mucho del sistema francés, y nos acabas de decir que Francia son muy activos, por usar un término, en este aspecto de los programas de cumplimiento y todo lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas, y nos mencionas que han resuelto ya muchos casos, entiéndase, en base o valorando si determinada empresa o no implementó de manera adecuada, inadecuada o regular un programa de cumplimiento normativo. En otras palabras, está jugando un rol importante y activo, y se están resolviendo casos, según te he logrado entender. Entonces, si esto es así, y más o menos también nos pones como una pauta de que Francia tiene más o menos el tiempo de inicio como nosotros, 2016, paralelo. Entonces, tú que conoces el sistema francés y ahora que ya estás también ya algunos años aquí en Perú, ¿cuál crees que es el principal factor que genera la diferencia en que Francia sea mucho más activo en este aspecto con lo que acabo de decir, y que en Perú todavía sigamos entrampados en todo lo que significa llevar adelante una investigación contra una persona jurídica y no se tenga todavía esos resultados como lo tiene Francia? Bueno, yo considero que en Francia el tema del compliance ya era parte de la cultura. Si bien es cierto, no era obligatorio, pero ya venía siendo en otras ramas del derecho. O sea, hay que entender y dejar claro que el compliance es el sistema de prevención para cualquier área del derecho, ¿no? Y ellos ya tenían un poco esa cultura. Y por otra parte es que el Código Penal francés ya incorporó la responsabilidad penal de la persona jurídica desde 1992, hace muchos años, ¿no? Entonces, lo cual a nosotros incluso nos cuesta todavía en la mentalidad tanto del fiscal, juez, incluso abogados, de cómo tomar las conductas de la persona jurídica como un hecho relevante penalmente. Entonces, y el otro tema que también es diferente, lo cual nosotros normalmente no lo tenemos, es que las empresas francesas habían empezado a ser sancionados por la autoridad americana. Entonces, bajo ese contexto, los funcionarios franceses se entrevistaron con los americanos y le dijeron, ¿por qué nos estás de alguna manera persiguiendo? Y ellos le dijeron, bueno, lo que pasa es que ustedes no nos están apoyando en luchar contra la corrupción. Y luego el mismo Sapin, porque Sapin es el señor Monsieur Sapin, que es el nombre que lleva la ley,
él cuenta que después de 2 años de haber implementado, nuevamente se reunió con los franceses y le han dicho que son unos buenos alumnos y que ha reducido enormemente la persecución contra los franceses. O sea, en el fondo es muy positivo la implementación de este sistema porque permite pues que en principio un marketing sano y por otra parte pues evitarse persecuciones y grandes quiebras, ¿no? Entonces dos factores: cultural y mano firme por parte de Estados Unidos en sancionar a empresas francesas para que finalmente puedan adoptar estos programas de cumplimiento. Claro, y hay agregarle que el sistema francés es imperativo, ¿no? No es como el Perú, que es facultativo. Entonces eso también ha sido trascendental y que el Estado va de la mano de los empresarios coadyuvando en su implementación. El Estado es mucho más activo, brinda mucho más apoyo, se preocupa porque los empresarios también implementen estos programas de cumplimiento. Entonces tenemos 3 factores. Cultural, mano firme de Estados Unidos, y Francia lo adoptó de una manera imperativa. Y el Estado, como punto número 4, contribuye de manera activa a que esto se cumpla. Entonces, esos 4 puntos que lamentablemente no tenemos aquí, ¿no? Porque culturalmente recién, mire, desde el 2016 todavía no terminamos por tener esa cultura de cumplimiento, de respeto a la legalidad dentro de las corporaciones, de las organizaciones empresariales. 2, mano firme, pues todavía no hemos visto alguna sanción o que se hayan venido dando sanciones ejemplares. Y 3, es facultativa. Y bueno, finalmente con todas estas características podríamos decir que es la respuesta a que todavía nos falta mucho por tener bien arraigado esta cultura organizativa y el respeto de la legalidad como cultura de cumplimiento. Dicho eso, también quisiera tocar el tema que empezaste con la entrevista y de acuerdo a lo que tú conoces nos puedas decir si desde tu perspectiva es bueno o malo de que en un inicio, como señalaste, los informes técnicos de la Superintendencia de Mercado y Valores eran determinantes para poder archivar un caso, la Fiscalía puede archivar un caso. Ahora tienen 3 puntos, ¿no?, que pueden hacer si el programa, como dijiste, es adecuado, regular o totalmente inadecuado, o cosmético o de papel, como se dice técnicamente en esta materia. Entonces, ¿cuál crees que es la principal diferencia entre la primera y lo que hay ahorita, lo que existe ahorita, de cara a los resultados y a la actividad fiscal o al fiscal para que pueda actuar en una investigación de esta naturaleza? Bueno, yo considero pues que si hacemos un sistema tiene que ser todo, no tiene que entrar en contradicción, ¿no? Porque si en principio le estamos diciendo a la empresa que vas a invertir todos tus recursos, no tiene un soporte del Estado, quien lo va a orientar, y implementar un compliance puede costar mucho dinero dependiendo de la talla de la empresa. Entonces ese factor hace que la empresa va a invertir su dinero porque busca algo favorable. En este caso, ¿cuál sería lo favorable? Lo favorable sería si el informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores dice que es adecuado, o sea, que ha hecho una buena implementación y un buen funcionamiento. Lo ideal sea pues que esa situación de un hecho de comisión de delito tenga el premio que merecería, ¿no? Que no se continúa con la investigación y se continúa nada más con las personas naturales que materialmente han ejecutado el hecho en materia de investigación. Entonces, bajo ese sistema yo considero, pues si vamos a irnos por un sistema libre, facultativo, entonces deberíamos reforzar eso a efecto de que las empresas tengan la motivación muy alta para que puedan implementar, porque lo otro hace que debilita, y entonces si debilita, nosotros tendríamos que tomar postura. Bien, decidimos hacer esto o nos vamos al otro extremo, que es el imperativo del sistema francés, para que el Estado coadyuve, que todas las empresas tengan, las empresas que están dentro del ámbito que le corresponde en función al capital y cantidad de personas, puedan implementar su sistema y pueda ser más performante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el tema, que muchas veces intentamos mezclar 2 sistemas distintos. Correcto. Ahora,
En el primer tramo, este informe de la Superintendencia de Mercado de Valores era categórico también para la Fiscalía, era como como un elemento probatorio determinante si la Superintendencia de Mercado y Valores en este primer momento, cuando se comience a tratar el informe técnico como una prueba, si la Superintendencia decía el programa de cumplimiento ha sido adecuado, funciona, la Fiscalía con ese informe estaba obligada sí o sí a archivar un caso o podía hacer de vista gorda y poner a un costado el informe técnico de la Superintendencia y seguir con su investigación. Porque nosotros sabemos que fue todo un proceso evolutivo, ¿no? 3424, declarativo 1352 y 3835 y sucesivamente. Entonces, en ese interín se adoptó esta postura. Una vez que se adopta, si uno lee cómo está redactado en una forma como requisito de posibilidad. Porque te dicen textualmente, en el caso que es adecuado, el fiscal no va a continuar con la investigación. Correcto. Entonces es categórico, ¿no? Correcto. Pero sin embargo eso nunca se puso en práctica porque, como ya vengo diciendo, es el informe que está colgado de manera libre, que todos lo podemos ver en la Superintendencia de Mercado de Valores, que hasta el 2024 solamente hubieron 12 requerimientos y que ninguno fue admitido. O sea, eso nunca pasó, nunca tuvo efecto. Y actualmente, lo que acabas de mencionar me parece importante, era como un requisito de procedibilidad. Si estaba bien, pues no había nada que continuar con la persecución de la Fiscalía. Actualmente, ¿cómo está? ¿También tiene la misma condición como un requisito de procedibilidad? No, actualmente es facultativo, ¿no? O sea, si el informe técnico dice la empresa tal ha implementado y funciona, porque son los dos, implementa y funciona adecuadamente, es el fiscal que va a deliberar en su pronunciamiento antes de pasar a formalización si hace la disposición de formalización, o sea, no continuación de investigación preparatoria o archiva, no lo vincula. Entonces es dispositivo y esto pasa a ser un informe técnico. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes van a ser los peritos de parte? En este caso, la SMB se está formando, está dando cursos para que nosotros podamos venir a ser peritos de parte, o los que hemos hecho cursos de pronto en otros países como en Colombia, y el AP Plus, por ejemplo, a mí me acreditó para ser auditor externo, tendría la capacidad. Entonces es un tema que está libre, ¿no? Que tendríamos que de alguna manera impulsar. Yo creo que es un tema que se implantó. En algún momento todos se emocionaron y todos nos fuimos al lado doctrinario y estamos dejando un poco el lado práctico. Correcto. Que muchas veces suele pasar y que deberíamos pues comparar cómo está viniendo en los otros países, pero desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Que no todo va a calzar, pero va a ayudar pues de alguna manera en hacer un poco de política criminal. Correcto. Bueno, quedó claro. Le agradezco mucho su participación en nuestro programa. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Gracias. Bueno, amigo, llegamos al final del programa. Un tema bastante interesante porque, como ya saben, el derecho penal, la sociedad evoluciona. Tenemos una sociedad de constante riesgo. Sumémosle la globalización y siempre las nuevas formas de criminalidad pues ya van cambiando y van dejándose de lado los delitos convencionales, la responsabilidad penal entendida también tradicionalmente, y ahora ya se habla mucho de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, que dicho sea de paso, también tiene su propia discusión dogmática para establecer si es correcto o no hablar y sobre todo sustentar una responsabilidad propiamente penal contra una empresa. Pero bueno, eso será materia de otros programas para poder debatir y enriquecer este debate. Nos vemos hasta la próxima.